Yo ya soy viejo. Nací pasado la mitad del siglo pasado. Eso ya de por sí suena lejano, muy distante. Por eso cuando intento convencer a chicos jóvenes de la realidad que nos hace vivir Javier Milei y sus políticas económicas, generalmente fracaso. Claro, ellos me ven a mí en blanco y negro y me escuchan con el típico sonido que tenían los discos de pastas, algo que seguramente ellos no llegaron a conocer, pero deben tener alguna referencia. Y esto resulta lógico porque cuando yo era joven pensaba exactamente igual. Es parte de la juventud el creer que el mundo se inventó cuando nacieron los jóvenes, que todos los demás estaban esperando a que los jóvenes se hicieran adultos para empezar a vivir. Bueno, obviamente que esa no es la realidad y después con el paso de los años uno se va dando cuenta. Entonces tuve que buscar de qué manera puedo llegar a estos chicos para que entiendan que le han puesto ante sus ojos una realidad paralela que no es la única verdad que es la realidad. Al igual que en Matrix, le pintaron un mundo delante de sus ojos para que no vean la realidad. Bueno, ahí fue donde me di cuenta que la única forma de llegar es a través de herramientas que ellos utilicen día a día y de las que no desconfíen, en las que crean ciegamente. Así fue que llegué a ChatGPT o ChatGPT, algo que está muy de moda y que casi todos los jóvenes utilizan. De eso se va a tratar el video de hoy. Vamos a preguntarle a la principal herramienta de inteligencia artificial sobre Javier Milei, sobre las políticas de Javier Milei, sobre frases de Javier Milei y sobre personajes y políticos, funcionarios también, que son los que deciden los destinos de la Argentina por estos días. Así que prepárate, porque seguramente te vas a sorprender con lo que nos va a decir esta herramienta de inteligencia artificial. Y después, como siempre, nos vamos a encontrar para debatir en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenos días a todas y todos. El 30 de noviembre de 2022, antes que Argentina lograra el campeonato mundial después de tantos años de finales fallidas, un mes antes, días antes en realidad, en 2022, la empresa OpenAI lanza al mercado ChatGPT, que básicamente es un chatbot, es decir, una aplicación de software que simula una conversación con el usuario proveyendo respuestas automáticas y que no es un invento moderno, al igual que las ideas de Milei tampoco lo son. No. El chatbot fue creado en la década del 60, así que lamento desilusionar a los chicos, pero no es un invento de este siglo, ni mucho menos. Tampoco lo es lo que estás utilizando para ver este video, teléfono celular, smartphone. El precursor del smartphone tampoco es un invento de este siglo y además su inventor, o a quien se lo reconoce como el inventor del teléfono inteligente, Frank Canova, es un señor que nació en 1956, es decir que es más viejo que yo todavía. Así que como ves, nada es nuevo, todo se recicla y las ideas se van mejorando a lo largo del tiempo y a veces se pierde la concepción real de quién fue el inventor de qué cosa, porque se van haciendo diferentes modificaciones sobre una idea madre y esos son los verdaderos revolucionarios. En este caso, quien fue inventor del teléfono smartphone es un señor que ya tiene casi 70 años. Y como eso podemos hablar de un montón, el teléfono modo celular y muchos inventos que por ahí a los chicos jóvenes le creen que son de hace media hora. Y no, en realidad son ideas muy antiguas. Lo mismo pasa con las ideas de Javier Milei. No son modernas, no son revolucionarias, ni mucho menos. Son ideas recicladas que, bueno, nos hacen sufrir hoy por hoy esta economía en la Argentina. Pero bueno, no me quiero ir de tema.
El ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial que es un modelo de lenguaje especializado en diálogo con el usuario, que se ajusta permanentemente con técnicas de aprendizaje y con técnicas de refuerzo. Desde su lanzamiento no deja de sorprender por la calidad y la velocidad de sus respuestas, más allá de algunos puntos flojos que como cualquier tecnología los tiene, difícil encontrarlos, pero los tiene. En marzo de este año, en marzo de 2023, el año pasado, se lanzó GPT-4 Omni, que es una versión gratuita de este chatbot. Esta versión ofrece mejoras significativas con respecto a la anterior en la reducción de la latencia y la velocidad de sus respuestas y cuenta con una optimización para 50 idiomas. Así que el idioma que te guste lo podés utilizar. Y a esta versión es la que vamos a usar para cotejar algunos datos sobre la realidad argentina y que nadie va a poder decir que es kirchnerista, porque algunos van a salir con eso seguramente. Le vamos a hacer preguntas a ChatGPT y que nos respondan de acuerdo a lo que haya en la biblioteca de Alejandría, que es Internet. Y obviamente que va a chequear esas respuestas y va a buscar la mejor definición para responder esas preguntas. Yo todavía no lo hice. Hice alguna pregunta al azar cuando empecé a ver inteligencia artificial y nada más. Así que juntos vamos a ver cuáles son las respuestas que nos da sobre Javier Milei, sobre lo que dice Javier Milei y sobre la realidad argentina y de algunos personajes. Y ahí vamos a poder chequear cuál es la verdad y cuál no. Así que acompáñame que ya vamos a empezar, no te demoro más. Así que prepárate, vamos a buscar un navegador, el que te guste, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, el que se te ocurra. Y en la barra de búsqueda vamos a colocar ChatGPT y vamos a acceder al enlace de chatgpt.com. Así que prepárate, seguime si quieres hacerlo a medida que vas viendo el video, o si no, lo haces después que termine el video, pero hacelo y replica, porque no siempre te va a dar las mismas respuestas a la misma pregunta. ¿Por qué? Porque permanentemente va aprendiendo y permanentemente va chequeando sus respuestas y las va modificando de acuerdo a lo que se vaya agregando a las bases de datos que están en todos lados. Así que, bueno, vamos nomás, te espero y empezamos. Vamos acá, un navegador de Google Chrome, vamos a colocar ChatGPT, damos Enter y nos va a llevar a varias opciones. ¿Cuál es la que vamos a elegir? chatgpt.com, que la vamos a tener por acá abajo. Acá está chatgpt.com, ingresamos y nos va a llevar al ChatGPT 4, que es la última versión, es una versión mini gratuita, así que no vamos a tener que pagarle absolutamente nada para que nos diga. ¿Qué le vamos a preguntar? Y vamos a preguntarle por las mentiras de Javier Milei. ¿Miente Javier Milei o no miente? Muchos dicen, hay que reconocer que Javier Milei dice la verdad. Bueno, vamos a ver si están así. Perdón que no ponga mayúsculas, pero bueno, es para hacerlo más rápido. Bueno, acá ya empieza a desarrollar a gran velocidad los datos que hemos chequeado para que podamos leerlo. Por ejemplo, arranca con un resumen de quién es Javier Milei, líder de la agrupación política de La Libertad Avanza, candidato presidencial en Argentina, que ha sido un personaje polémico desde que se lanzó a la arena política, especialmente debido a sus discursos enérgicos y estilo provocador. Bueno, eso es un resumen para mostrar quién es Javier Milei. Punto número 1, promesas económicas poco realistas. Quiere ser el Premio Nobel de Economía. Milei ha hablado repetidamente de la necesidad de dolarizar la economía argentina y eliminar el Banco Central. La idea de una dolarización total del país ha sido vista como una propuesta radical que podría tener consecuencias imprevisibles o imprevistas en la economía. Sus críticos argumentan que la dolarización no resolvería los problemas estructurales de la economía argentina y podrían aumentar aún más las desigualdades sociales.
contradicciones en su discurso. Algunos opositores de Milei lo acusan de ser incoherente en sus declaraciones, señalando contradicciones entre lo que predica y lo que hace. Por ejemplo, mientras se presenta como un enemigo del sistema político tradicional y de la corrupción, algunos de sus aliados políticos provienen de sectores que han sido históricamente criticados por esas mismas razones. Recuerden que yo lo que le pregunté fueron por las mentiras de Javier Milei. ChatGPT me está trayendo todo esto. Desinformación sobre la situación económica. Chicos, ustedes que salen a repetir más de una vez las pavadas que dice tanto Milei como Adorni y algunos de sus ministros, desinformación sobre la situación económica. Esto lo acabo de poner. Hágame caso, entren a ChatGPT, pongan y van a ver que ante la misma pregunta no siempre le va a responder lo mismo. Yo no sé lo que me va a responder hasta el momento de hacerlo, como lo estoy haciendo para ustedes ahora. Milei ha sido señalado por hacer afirmaciones sobre economía argentina que, según algunos economistas, no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, en su crítica a la inflación y el gasto público, a menudo presenta diagnósticos excesivamente simplificados que no tienen en cuenta las complejidades de la economía. Bueno, enfoque personalista y polarizador, bueno, eso no es importante por ahora. Exageraciones sobre el poder de las instituciones. Ha afirmado que cambiaría radicalmente, drásticamente la estructura del Estado y eliminaría muchas instituciones, pero algunos expertos sugieren que de implementarse tales cambios podrían tener efectos negativos sobre la democracia y sobre la estabilidad política. Rechazo a la ciencia y la tecnología. Milei ha hecho comentarios en contra de la inversión en ciencia y tecnología a contramano de todo el mundo. Los países que se quieren desarrollar invierten en tecnología y ciencia. Las grandes potencias invierten mucho más en tecnología y ciencia. Javier Milei va por el camino totalmente contrario en base a su forma de ver el mundo. Algo que ha generado gran preocupación entre los sectores académicos y científicos del país. Se ha demostrado como un crítico de los subsidios y las políticas de desarrollo de estos campos, pero algunos de sus dichos son considerados erróneos, otra vez excesivamente simplificados. Promesas de ajuste que pueden afectar a los más vulnerables. En varias ocasiones, Milei ha mencionado que busca realizar un ajuste fiscal muy agresivo para reducir el déficit público, aunque muchos coinciden en la necesidad de frenar el gasto y algunos temen que las medidas que propone, como recortes a programas sociales, pueden perjudicar a las clases más desfavorecidas sin que se vean mejoras claras en el corto plazo. Esto es lo que dice ChatGPT, no Javier Milei, obviamente. Estilo de comunicación agresivo. Bueno, hay una conclusión sobre esto que no viene al caso. Después cada uno de ustedes entre y haga exactamente lo que hice yo y van a tener respuestas similares. Bueno, pero vamos a seguir avanzando. Esta es solamente la primera parte. Así que vamos a buscar otras preguntas más comprometidas para ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre Javier Milei. Vamos acá estamos nuevamente. Vamos a preguntarle a ChatGPT algo que nos desvela a todos. ¿El ajuste de Javier Milei lo está pagando la casta? Bueno, vamos a ver qué nos contesta. Mientras piensa, y no tarda mucho, nos dice, la frase casta es un término que Javier Milei usa para referirse con frecuencia a una supuesta élite política, empresarial y burocrática que, según él, está usufructuando el poder y los recursos públicos en detrimento de la gente común. En este contexto, Milei argumenta que los ajustes que se están implementando en su gobierno, especialmente en lo relacionado al gasto público, las reformas económicas, están orientadas a reducir el peso del sector público y frenar la inflación. Sin embargo, la idea de que la casta está pagando el ajuste depende de cómo se interprete el término casta. Nosotros somos la casta. Si hablamos de aquellos sectores vinculados con el Estado, beneficiarios del mismo, por ejemplo, empleados públicos, dirigentes políticos, empresarios, se podría decir que el ajuste afecta de manera desproporcionada a aquellos con conexiones con el Estado. Por otro lado, el ajuste también está teniendo consecuencias en los sectores más vulnerables de la sociedad, como los trabajadores, los jubilados y sectores informales, quienes no necesariamente pertenecen a la casta. Las medidas de Milei, que incluyen la eliminación de subsidios, ajustes fiscales, recortes a programas sociales y una fuerte política monetaria para reducir la inflación, también impactan en esos grupos.
Bueno, creo que no quedan dudas sobre lo que dice sobre el ajuste a la casta. Pero vamos por más. Gran problema que tiene la Argentina es el endeudamiento. De hecho, hubo discursos de Javier Milei, por ejemplo, en España, donde habla enfurecido contra quienes endeudan el país. Y la pregunta es, ¿quién endeudó a la Argentina? ¿Quién es el mayor endeudador de la República Argentina? Vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué dice. Y veremos qué nos responde. Seguramente Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, porque eso se robaron todo. 2 PBI se robaron. Bueno, el mayor endeudador de Argentina a lo largo de la historia, bueno, esta es una respuesta bastante genérica, ha sido el Estado argentino, tanto a nivel nacional como provincial. El endeudamiento ha sido una constante en la economía argentina, especialmente en periodos de crisis económicas y políticas cambiantes. Pero ¿qué nos trae acá? Si nos referimos a los gobiernos contemporáneos, el gobierno de Mauricio Macri, 2015-2019, principal socio político de Javier Milei y quien avala todas las leyes que Javier Milei quiere sacar para matarnos de hambre a quienes somos trabajadores, jubilados y desempleados, fue el que más aumentó la deuda externa en términos absolutos. Escuchame, libertario. Lo está diciendo ChatGPT después de leer cientos de miles de millones de artículos en todo el mundo. Mauricio Macri, recordate ese nombre, fue quien más aumentó la deuda en términos absolutos, con un fuerte endeudamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Durante su mandato, la deuda externa pasó de alrededor de 100.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares. No, imagino que son pesos esto, perdón, me emocioné. 100.000 millones de pesos a 300.000 millones de pesos, de 1 a 3. Y se firmaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por más de 57.000 millones de dólares en 2018. ¿Viste cuando Macri se ríe y dice, basta con eso de que nosotros nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, si no pagaron un peso, un solo dólar pagaron? Bueno, acá lo tenés bien clarito, ya lo sabíamos, pero bueno, si hace falta una fuente externa que no esté influenciada por el kirchnerismo, acá tenemos ChatGPT. Esta deuda fue utilizada principalmente para financiar el déficit fiscal, Mauricio Macri, socio de Javier Milei, y cubrir la fuga de capitales en un contexto de alta inflación y devaluación del peso. En el caso de la presidencia de Alberto Fernández, algo que todo el mundo dice, los que cuestionan al kirchnerismo y al peronismo, que Alberto Fernández se endeudó más que Mauricio Macri. Veamos qué dice. El gobierno también enfrentó un alto nivel de endeudamiento, pero en este caso fue en gran parte debido a la deuda heredada del mandato de Macri, sumado a la crisis económica, a la pandemia del COVID-19. El gobierno de Fernández negoció con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de reestructuración de la deuda externa, que fue lo que hizo la pelea con Cristina, que incluyó la postergación de pago y una reprogramación de las condiciones. La deuda total de Argentina con el FMI alcanzaba 44.000 millones de dólares que no estaban, habían desaparecido mágicamente al momento de este acuerdo, aunque la deuda pública interna y externa combinada también es significativa. El gobierno de Javier Milei, al asumir en 2023, se enfrenta a la deuda externa acumulada por décadas, con especial énfasis en la deuda contraída en los últimos 20 años. En su plan económico, Milei ha manifestado la intención de renegociar y reducir la deuda, especialmente por considerarla insostenible. Sin embargo, en términos de endeudamiento histórico, el Estado argentino sigue siendo el principal deudor, sin importar la administración de turno. En resumen, el mayor endeudador es el Estado argentino. Obviamente, sus presidentes, pero ¿quién es el que está a la cabeza? Nos referimos a Mauricio Macri. ¿Te quedan dudas todavía? No. A mí no. Seguimos. En la pantalla principal de ChatGPT. Y le vamos a preguntar, otro tema controversial, es si hubo pruebas o no contra Cristina Kirchner en el fallo que la Cámara de Casación Federal confirmó
hace pocos días y que fue adelantado 2 meses antes por el diario La Nación. Y que el diario Clarín en su momento había titulado en su tapa "La bala que no salió", por aquel atentado fallido contra Cristina Fernández, y el fallo que sí saldrá, adelantando que ese fallo iba a salir y que iba a ser condenada. Bueno, vamos a ver qué piensa ChatGPT sobre esto. Falta de pruebas en el fallo contra Cristina Kirchner. Y ahí vamos. La falta de pruebas en el fallo contra Cristina Kirchner es uno de los puntos, perdón que tenga que volver, pero bueno, esto sigue, nos trajo mucha información. Uno de los puntos más discutidos en el ámbito judicial y político argentino. La expresidenta ha enfrentado diferentes acusaciones de corrupción durante su mandato y uno de los casos más relevantes es el conocido como caso Vialidad, en el que se le acusó de ser partícipe de un esquema de direccionamiento de la obra pública para beneficiar a empresas cercanas a su gobierno, particularmente la constructora de Lázaro Báez. El fallo, en este caso, fue emitido por el Tribunal Federal número 2 en diciembre de 2022 y condenó a Cristina Kirchner a una pena de 6 años sin inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero la sentencia generó un fuerte debate sobre la existencia de pruebas suficientes para fundamentar la condena. Algunos de los puntos que le plantean en torno a la falta de pruebas son los siguientes. Débil prueba directa. Muchos sostienen que a lo largo del juicio no se presentó evidencia directa irrefutable que vinculara a Cristina Kirchner con la comisión de los hechos. En lugar de eso, las acusaciones se basaron en una combinación de testimonios indirectos, investigaciones previas y suposiciones sobre cómo habrían ocurrido los hechos. La defensa ha argumentado que no se probó que la expresidenta haya dado instrucciones directas para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez o que se haya enriquecido de manera ilícita. Acusaciones basadas en la figura del plan sistemático. Se argumenta que el caso se construyó sobre una base de un supuesto, ahí van a buscarlo a Macri, de un supuesto plan sistemático de corrupción en el que Cristina Kirchner sería la pieza clave, pero sin pruebas claras que lo demuestren. De hecho, la exmandataria ha señalado que el fallo fue un intento de proscripción política y que los jueces actuaron bajo presiones del Poder Judicial y mediático. Falta de pruebas materiales. Otro de los puntos importantes es que no se presentó evidencia material que demuestre que hubo un beneficio personal para Cristina Kirchner de los contratos de la obra pública. Recuerden que 8 años le investigaron, que le rompieron las paredes de la casa, que buscaron y dragaron en la Patagonia. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, las acusaciones de corrupción en torno a la administración de los contratos viales se centraron en la adjudicación a la empresa de BAE, pero sin prueba de que esto haya sido beneficio directo de la presidenta. Testimonios controversiales. La condena también se basó en testimonios de exfuncionarios e empresarios que en muchos casos no pudieron corroborar la participación directa de Cristina Kirchner en la toma de decisiones. Además, hubo contradicciones en las declaraciones de algunos testigos claves. Bueno, acá tenemos para hacer un reconto bastante largo que serían muchos minutos y el video no puede ser tan largo porque ustedes se van a aburrir. Pero los invito a que entren a ChatGPT y realicen este tipo de preguntas sobre lo que se les ocurre y sobre lo que quieran. ¿Qué va a hacer ChatGPT? Va a buscar en la base de datos mundial artículos que hayan sido dignos de fe, que hayan sido chequeados, y en base a eso nos va a traer las respuestas como la que les acabo de decir. Y de esa manera no van a poder ser engañados como están siendo engañados por este gobierno con un montón de cosas que están haciendo hoy y que desgraciadamente la gente que no chequea sigue tragando todas las mañanas con su desayuno para después salir y gritar "viva la libertad, carajo". Bueno, nos despedimos con este mismo video, ya es el último, y nos vamos a encontrar probablemente el domingo que viene en el próximo video. Saludos a todas y todos.